Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, si creen que las decisiones de la Fiscalía General de Colombia y del Tribunal Superior de Medellín contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez responden a una acción legítima de la justicia o a una persecución política. Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. A esta hora en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar en Villavicencio, Colombia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador de Colombia y líder opositor. Expresidente, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, estoy aquí con la comunidad de Granada, con el doctor Hernán Gómez, candidato a la gobernación del Meta, el doctor Freddy, candidato a la alcaldía de Granada, la comunidad, y la senadora Nora Tobar, y te escucho, Jefferson. Comencemos, expresidente, hablando precisamente de la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Medellín, que en las últimas horas ha decidido compulsar copias, para que los televidentes entiendan, compulsar copias a la Comisión de Acusaciones para que dé respuesta sobre unas acusaciones en su contra. Muy bien, entonces, primero, el magistrado del Tribunal de Medellín, en su juventud fue miembro de guerrillas, y desde la juventud me declaró odio. Segundo, estamos a 8 días de elecciones. Tercero, ¿de qué me acusa? Me acusa de haber asesinado colombianos cuando yo era presidente y empezaba el gobierno, y rescatamos la comuna número 13 de Medellín, que estaba en manos de la criminalidad. Cuando yo era candidato, todo el mundo se quejaba allí. Cuando empieza la presidencia, los días empieza nuestra operación que se llamó Orión, con los mismos militares y con los policías que venían de atrás. Allí 300.000 ciudadanos estaban afectados por un enfrentamiento diario entre narcoguerrillas y narcoparamilitares. Y lo que hicimos con toda la transparencia, con una gran ministra de Defensa, con los altos mandos, con el mismo general Mora, que hoy, a mi juicio y para mucha tristeza mía, está en los temas de La Habana, lo que hicimos fue desalojar a esos criminales. Yo creí que era lo mejor que había hecho por mi ciudad de Medellín, a la que, bueno, se fue la llamada mientras restablecen, te sigo hablando por aquí. Digo, mi ciudad de Medellín, a la que nunca le he fallado, a la que nunca le he fallado. Y resulta que ahora los criminales no fueron aquellos a quienes desalojamos, sino que el criminal era yo. Por eso hoy le mandé un mensaje a los antioqueños diciendo, nunca les he fallado. A 8 días de elecciones, un magistrado que era guerrillero, que siempre me declaró el odio, me acusa de que entonces yo era el criminal cuando estábamos enfrentando ese problema tan grave de la comuna número 13. Y, ¿qué tengo que decir? Hombre, yo creí que era una de las mejores cosas que habíamos hecho por Medellín, porque eso contribuyó enormemente a la pacificación de Medellín. Y ahora resulta que por interés electoral de la extrema izquierda, que ha querido tomarse la justicia colombiana, entonces piden que me investiguen a mí. ¿Cómo les parece? Y no solamente piden que me investiguen, no lo hacen con la ecuanimidad del juez, lo hacen con la sevicia del prevaricador. Señor expresidente, ¿usted qué puede responder a quienes aseguran, inclusive también en esta sentencia, que hubo excesos de la fuerza pública en esa operación? Mire, la fuerza pública estaba dirigida por comandantes muy buenos que además venían del gobierno anterior. Eso fue en las primeras semanas de mi gobierno. Teníamos una ministra, que la doctora Marta Lucía Ramírez, de la mayor transparencia, una de las mujeres más importantes de Colombia. En mi larga vida política no hay un militar, un policía que pueda decir que yo le he dado mal ejemplo de palabra o de obra. No lo hay. Entonces, ahora lo que venía allí era un horror. ¿Me siguen escuchando, Jefferson? ¿Aló? Sí, lo que venía allí era un horror. Imagínense que una de las cosas que encontró esa operación es que había personas con 15 días de estar secuestradas que las tenían en un escaparate de pie. 2 días antes de la operación me llamó un viejo dirigente político que me ayudaba y me dijo que a su nietecita la asesinaron la noche anterior con un cruce de balas. Y con esa operación empezó Medellín a ganar paz, para que ahora parezca que lo que hicimos con todo el cariño por Colombia, por Medellín, por Antioquia, que lo hizo un ciudadano de Medellín, que soy yo, aparezca que entonces el criminal soy yo. Y allí había cualquier clase de horrores cometidos entre esos grupos. Y ahora resulta que los horrores eran de las Fuerzas Armadas y que yo era el culpable. Cuando yo, bueno, lo que pasa es que tienen tanto que tapar. Esos jueces de extrema izquierda con el presidente Santos y el fiscal, lo que quieren es entregarle el país a la FARC, y como lo hemos dicho esta tarde aquí en Granada,
hemos millones de colombianos que nos vamos a oponer a que le entreguen el país a la FARC. Señor expresidente, ¿por qué cree usted que en menos de 10 días ha habido decisiones judiciales en procesos que hace mucho tiempo estaban en la justicia y que no habían tenido ningún pronunciamiento por parte de ella? Porque dentro de una semana tenemos elecciones. Porque la única barrera que Santos tiene para entregar el país a la paz somos nosotros. Porque nosotros hemos dicho que así como los paramilitares los llevamos a la cárcel, los cabecillas de la FARC también entienden que ir a la cárcel. Que si no los llevan a la cárcel, eso va a dar mal ejemplo. Que Santos los quiere traer a los responsables de delitos atroces, los quiere traer al Congreso. En Nueva York dijo que incluso Timochenko, el cabecilla de la FARC, podría ser presidente de la República. Nosotros nos oponemos a eso. Nosotros decimos que un proceso de paz con impunidad es un proceso inestable, porque puede llegar un gobierno posteriormente y revocarlo, aduciendo que no cumplió los mínimos de justicia, estimado Jefferson. Nosotros hemos venido además haciendo unas denuncias de malversación de fondos en el gobierno nacional y de malversación de fondos en la Fiscalía, del orden de los 200 millones de dólares. Entonces quieren tapar esas denuncias con estas acusaciones a una semana de elecciones. Expresidente, ¿qué le puede decir usted a la opinión que por un lado puede pensar que efectivamente puede haber una persecución política, pero por el otro también creerían que es una acción legítima de la justicia porque la rama judicial debe investigar este tipo de hechos? Lo que no puede hacer la rama judicial es prevaricar. Lo que no puede hacer la rama judicial es violar competencia. A mí nunca me oyeron. Y a mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que la posibilidad de contradecir la prueba. Contradecir la prueba no se puede negar en ninguna instancia. Nunca me han oído. Han tenido allá, los testigos son unos tipos que yo metí a la cárcel y todo es de oída. Nunca me oyeron para que vengan ahora pocos días de elecciones a hacerme este año. Pero es que estamos acostumbrados. Hace año y medio Santos y el fiscal inventaron un hacker para desacreditar a Oscar Iván Zuluaga, nuestro candidato a la presidencia, y para desacreditarme a mí. Y ahora inventan esto. Pero ahí estamos en la lucha, estimado Jefferson. He pedido un permiso aquí a la ciudadanía de Granada para contestar estas preguntas de la noche. Hombre, ya voy a llegar a los ciudadanos de Medellín. Ya voy a llegar a los ciudadanos de Medellín este mensaje con todo cariño. A los ciudadanos de Medellín. Yo nunca les he fallado en mi larga carrera política. Ahora un magistrado que fue en su juventud de la guerrilla y que desde su juventud me declaró odio, viene a acusarme por una de las mejores cosas que hice por Medellín, que fue quitar a esos verdugos criminales que maltrataban a los habitantes de la comuna número 13. Y ahora, cuando eso fue lo que empezó la paz en Medellín, ahora entonces aparezco de criminal en esta acusación electoral. Le pido a los ciudadanos de Medellín que me ayuden, nunca les he fallado, que me ayuden votando por Juan Carlos Vélez a la alcaldía y por Andrés Guerra a la gobernación. Señor presidente, ayer el presidente Juan Manuel Santos, pues no habló directamente de usted, pero sí hizo una alusión. Él dijo que es normal, y en la historia se ha visto con frecuencia, que cuando alguien que ha tenido poder o está en la oposición es investigado por cualquier tema, se victimice. Asimismo se autoproclame perseguido por la justicia. Él no habló de usted, pero muchos analizaron que era una clara alusión al líder de la oposición en Colombia, que es precisamente usted. ¿Qué opinión le merecen a usted esas declaraciones que dio el presidente Santos? Yo jamás me he victimizado, estimado Jefferson. Ayer dije que el presidente Santos, que estuvo 3 años en nuestro gobierno, que se hizo elegir por nosotros, debería ser el único preso de nuestro gobierno, porque eso sí fue un hecho. Él fue donde los paramilitares y fue a la guerrilla, a ver a la guerrilla, decirles que tumbaran al presidente de la época y que refundaran el país. Eso sí que es bien doloroso, estimado Jefferson. Y te cuento esto. A todas esas pruebas de la Fiscalía que nosotros hemos entregado a los organismos internacionales, mostrando el prevaricato, la persecución, que Santos las conoce, le sumo esta. Hace 2 días conocí en el programa del doctor Fernando Londoño unas grabaciones ilegales que le hicieron a la Corte Suprema de Justicia. Ilegal el procedimiento, pero cierta la grabación, que le hicieron criminales para decir que las hacía nuestro gobierno, cuando la hacían criminales afectando a nuestro gobierno. En esas grabaciones aparecen 2 magistrados de la época diciendo que había que perseguir a Uribe por razones políticas.
Y el periódico El Espectador hace más de ya años publicó una de esas grabaciones conocida de atrás, en la cual un magistrado decía que había que darle golpe de Estado a mi gobierno. Nosotros estamos llenos de pruebas de la persecución de Santos, de la persecución contra nuestra gente, de la Fiscalía, de algunos magistrados de la Corte, que el fiscal y Santos no han sido capaces de explicar la corrupción política. Ese país no estaba enseñado a esta política corrupta. El gobierno ha entregado billones de pesos a políticos para que compren elecciones. Y como nosotros lo hemos denunciado, pues ahí ocurre esto. Pero aquí estamos con el pueblo Jefferson, defendiendo que esta patria no se le entreguen al terrorismo. Usted también ayer hizo una acusación bastante fuerte, aseguró en su cuenta de Twitter que Santos es el único de su gobierno que debería estar en la cárcel. Según usted asegura en este mensaje, que él fue donde paramilitares a proponer tumbar el gobierno y refundar a Colombia. ¿Qué pruebas tiene usted de esta acusación, señor presidente? Es que el hecho fue conocido y nunca lo han querido judicializar, y no fue rumor. Pero además de haber ido de los paramilitares a decirles que tumbaron el gobierno y refundaron a Colombia, fue donde la guerrilla decirles lo mismo. Y es que nos ha engañado tantas veces. En la última campaña él dijo que jamás habría impunidad a la FARC. Y ahora resulta que los delincuentes de delitos atroces no van a tener un día cárcel. Les van a quitar la sanción accesoria de la no elegibilidad política, los van a poder elegir con todas las masacres que han cometido. Y además en la Universidad de Columbia, Nueva York, Santos dijo que Timochenko, el mayor terrorista de la FARC, podía ser presidente. ¿Y para qué nos engañó Santos hace año y medio en la elección presidencial en Colombia? Cuando él ya tenía negociado a través de su hermano con la FARC que no pagarían un solo día de cárcel. Por eso a través de la noche también quiero pedirle apoyo a la comunidad internacional, porque nosotros hemos tenido un ejército respetable, no una horda de bandidos. Hemos tenido una democracia respetable, no una dictadura. Nuestro ejército ha sido el ejército a la democracia y Santos lo presenta ante la comunidad internacional como que hubiera sido un ejército de la dictadura y ha igualado a nuestro ejército con el terrorismo, lo cual nosotros rechazamos. Señor presidente, ¿usted va a presentar algún tipo de denuncia formal ante la justicia ante estas acusaciones que realizó a través de Twitter? Pues hombre, lo que pasa es que nada de eso judicializan. El fiscal, por ejemplo, tenía pruebas muy serias para investigar que dos asesores de Santos, JJ Rendón, que quién sabe con qué autoridades negoció en el extranjero, y otro, Germán Chica, recibieron 12 millones de dólares para hacer gestiones por el narcotráfico ante el gobierno Santos, que finalmente las tuvo que reconocer el gobierno. Y hay evidencias, hay informes muy serios para investigar qué parte de ese dinero entró a pagar unos bonos de éxito que debía la campaña de Santos. Y entonces el fiscal nos inventa a nosotros el tema del hacker. Y ahí mismo archiva cualquier denuncia contra el gobierno Santos. Santos mismo salió en su momento cuando era nuestro candidato a defender a nuestros funcionarios. Se dio cuenta de que eran perseguidos políticamente y hoy dice todo lo contrario. Es una lucha dura, pero la llevamos con entereza, estimado Jefferson. Señor expresidente, también en ese momento muchos se preguntarán entonces por qué usted lo eligió como ministro de Defensa en su momento. ¿Por qué lo elegí como ministro de Defensa en su momento? Hombre, Jefferson, porque yo me crié en una región de Colombia, en unos pueblos donde uno confía en la gente. Me di cuenta de este engaño tarde, Jefferson, me di cuenta tarde. Tal vez cuando uno ya está viejo como yo, cae muy fácil en la hora boba. El presidente, también en las últimas horas escuchamos estas declaraciones de Humberto de la Calle, que responde también a lo que había dicho el Procurador General y a lo que también en algún momento se había insinuado, y era que estaban buscando su judicialización como una de las condiciones que había puesto las FARC para firmar un eventual acuerdo de paz. ¿Usted queda conforme con esas aclaraciones que hizo Humberto de la Calle? No las conozco, las aclaraciones del doctor Humberto de la Calle. Él dice que sencillamente eso nunca se ha hablado con las FARC y que las FARC nunca han pedido eso. No, la verdad es que lo que tiene la FARC es mucha documentación sobre el tema en su página de internet, etcétera. El día que anunciaron con bombos y platillos desde La Habana ese acuerdo de justicia, y ahora está bregando, ahora la FARC está forzando a Santos a que tiene que aceptar lo firmado allí, y seguramente Santos termina aceptándoselo. Cuando anunciaron ese acuerdo
de Justicia, inmediatamente en la página de internet de la FARC sacó la noticia de que era para llevar a mis compañeros y a mi persona a la cárcel. Y ahí acordaron ilegalmente contra la Constitución colombiana un tribunal de justicia internacional que seguramente será integrado con magistrados de la extrema izquierda internacional proclives a condenar a los soldados de Colombia, a los policías, a los civiles que combatimos al terrorismo y a exonerar y a absolver a la FARC. Porque a la FARC le quedará muy fácil que la absuelvan, digan que todas las masacres que cometió en Colombia son masacres que cometió en virtud de lo que ellos llaman el derecho a la rebelión. Qué tristeza que eso ocurre en Colombia. También nos hemos venido oponiendo a esto y a una ley habilitante que Santos está imponiendo en el Congreso, muy parecida a las leyes de Chávez. Yo le quiero decir a los ciudadanos de los Estados Unidos, a los ciudadanos de toda América Latina, del Canadá, que nos apoyen. Este país no se le puede entregar al castrochavismo. Este país no se le puede entregar a la FARC. Yo estoy seguro que Estados Unidos nunca le daría impunidad a Al-Qaeda. Y las diferentes masacres que la FARC ha hecho en Colombia, cada una es equivalente a la masacre de las Torres Gemelas, cuyos perpetradores fueron los de Al-Qaeda en el centro de Nueva York. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, para finalizar, esta compulsa de copias que hizo el fiscal general de la Nación la hizo ante la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Superior de Medellín lo ha hecho ante la Comisión de Acusaciones. ¿Usted cree en la neutralidad de estas instituciones para que lo investiguen a usted? Pues hombre, no, mire, son simplemente hechos. Hay pruebas irrefutables de 3 magistrados. Uno dijo que le tenían que dar golpe de Estado a nuestro gobierno, en el periódico El Espectador publicó la grabación. Y 2 de ellos ordenaron proceder contra nuestro gobierno por razones políticas. El periódico El Tiempo conoce eso y no quiso publicarlo, pero lo publicó el programa La Hora de la Verdad del doctor Fernando Londoño. Y de ahí tomo yo estas declaraciones. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y que nos haya respondido este cuestionario a propósito de esas acusaciones que le han hecho en los últimos 10 días a usted y que de alguna forma han generado un impacto en toda su colectividad política, dado que ellos han entregado una carta a nivel internacional pidiendo garantías para que no sean perseguidos políticamente como Centro Democrático lo asegura. Muchas gracias, expresidente, por acompañarnos. Jefferson. Buenas noches, muchas gracias a ti, a tus compañeros y muchas gracias a los televidentes de la noche. Hernán Gómez Niño, ahí lo tienen en pantalla, candidato a la gobernación del Meta, y allí está Freddy, candidato a la alcaldía de Granada. Al pueblo colombiano que nos atiende, muchas gracias. Presidente, gracias a usted por acompañarnos. Nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos estaremos con el expresidente Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, desde otra óptica, analizando esta situación que enfrenta la oposición en Colombia y también la forma como él percibe ese modelo de negociación, los avances que ha tenido en los últimos días. También estará con nosotros el senador liberal oficialista de la Unidad Nacional, Horacio Serpa, nos está acompañando a esta hora también. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.